Chicos, bienvenidos a la segunda semana aquí en los grupos de crecimiento y continuamos con el tema inquebrantable cuando la lucha te fortalece. Así que pónganse cómodos y vamos a seguir estudiando este segundo tema. Tu amor es real, nunca me fallará, no fallará. Iniciamos nuestra segunda semana en la serie Inquebrantable, cuando la lucha te fortalece, repasando la vida de Daniel. Recordemos que cuando Daniel sale hacia el cautiverio, él solo tiene la edad de 15 años. Ahora, todo el tiempo en el que él pasa en Babilonia es desde los 15 hasta los 85 años. Es un periodo de 70 años en el que va a vivir distintas circunstancias que, a pesar de que van a ser muy difíciles, todo ello está enmarcado en el propósito de Dios para formar su vida, para formar su carácter. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando acerca de por qué es que la nación de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Básicamente es porque los profetas habían anunciado un juicio inminente de Dios y es que Israel no consideraba cambiar de actitud. En el año 586 a.C. todo esto sucede y Nabucodonosor ordena que muchos príncipes de Israel sean llevados a Babilonia, a la capital, para ser entrenados y para ser preparados para servir en su corte. Entonces vemos que Daniel es sometido a muchas pruebas, pero lo más importante de todo esto y la buena noticia es que Dios utiliza estas pruebas para sacar lo mejor de Daniel. Hay un texto de la Biblia que nos gustaría repasar. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Junto a este texto sería bueno entender que hay dos principios en la vida. Tu amor es real, tu amor es real. El primero es que antes de cada bendición siempre va a haber una prueba. Miren lo que dice la Biblia. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó anunciar la buena noticia y eso es lo que hacemos. No tratamos de agradar a nadie, sino solo a Dios, pues Él examina todo lo que sentimos y pensamos. El Señor siempre va a probar tu corazón. Antes de darte una bendición, lo que va a hacer es buscar dentro de ti si es que estás preparado para recibirla. La idea es que tú aprendas a manejar la influencia, el poder y la bendición que Dios va a poner en tus manos. Lo que sea que Él te quiera dar, Él tiene que asegurarse de que es el tiempo correcto y es por eso que llegan pruebas a tu vida. Entonces la pregunta que brota naturalmente es: ¿qué es lo que Dios prueba en ti? Él prueba tu carácter, tu humildad, tu honestidad, tu integridad, tu lealtad, tu fidelidad, tu veracidad en diversas circunstancias. Él quiere asegurarse que estás listo. Y si pasas la prueba de Dios, entonces vendrá una bendición para tu vida. Tu amor es real, tu amor es real. Lo segundo que debemos de aprender es que Dios nos prueba con estrés antes de confiarnos el éxito. Daniel, por ejemplo, fue probado muchas veces y después promovido y después probado y después promovido, pero cada una de estas pruebas producían estrés no solamente en él, sino también en sus amigos. El plan del rey para Daniel y para sus amigos era que él totalmente olvide a Dios. Entonces era algo así como: olvidémonos de la Biblia, olvidémonos de orar, olvidémonos de todo lo que significa Dios en tu vida. Vamos a hacerte secular, vamos a lavar todo lo que hay en tu cabeza y en tu corazón, porque la idea era que Daniel y sus amigos estaban siendo entrenados para servir en la corte del rey. Entonces les enseñaron un idioma nuevo, una cultura nueva, les dieron una religión nueva e inclusive les cambiaron de nombre. La Biblia nos cuenta que el rey del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac, a Azarías lo llamó Abednego. Todo lo que le está pasando a Daniel es realmente estresante. La idea es destruir su identidad y transformarlo en una identidad que refleje los valores del rey de Babilonia. Entonces el rey lo renombra con nombres de dioses paganos. Por ejemplo, Daniel en hebreo significa Dios es mi juez. Y ahora es renombrado a Belsasar, que significa Bel me protege. Bel era un dios falso pagano de Babilonia. Ananías significa en hebreo Dios es misericordioso. Y lo renombran con Sadrach, el dios de la luna de Babilonia. Y Azarías, cuyo nombre en hebreo significa Dios me ha ayudado, lo renombran a Abednego, que significa siervo de Nebo, que era otro dios pagano. Ahora no solamente le dan una identidad nueva, sino también le dan una ropa nueva, una cultura nueva e inclusive también quieren darle una dieta nueva. Ya no pueden comer su comida judía, solo comida babilónica. Es decir, que van a comer lo que come el rey. Entonces se trata de un programa de asimilación total. Veamos lo que dice la Biblia. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación debía durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey.
Entonces lo que está sucediendo aquí es que están haciendo una reprogramación total. Pero miremos qué es lo que hace Daniel. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. La pregunta que podríamos hacer es: ¿qué hay de malo con la comida del rey? Es más, es la comida de la corte del rey, es la comida del palacio del rey. ¿Cuál es el gran problema? El punto es que Daniel, con solo 15 años, propone en su corazón no contaminarse con todo esto que es ofrecido por Babilonia, incluyendo la comida. Y él se opone sabiamente al hombre más poderoso de toda la tierra. Hay 3 razones por las cuales Daniel se opone a la comida del rey. La primera razón es una razón de salud. El punto es que la comida del rey realmente era muy mala. Era algo así como una comida chatarra. También hay una razón cultural al respecto. Dios propone a su pueblo una dieta especial. ¿Por qué? Porque es eso, es su pueblo. Y su pueblo no puede comer lo mismo que come todo el mundo. El tercer motivo es que Daniel entendía que este era un ataque espiritual directo a su vida y sabía que todo lo que le estaba pasando tenía el fin y el propósito de hacerle olvidar a Dios. Entonces esta es la primera prueba que Daniel pasó y él muestra 4 cualidades en medio de todas estas circunstancias. Y son estas 4 cualidades que Dios está buscando en nuestras vidas para poder bendecirnos. ¿Qué vemos en la vida de Daniel en esta historia? Primero, él guardó su integridad. Él nunca olvidó quién él era. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Tienes 2 opciones en esta vida: o eres conformado o eres transformado. Si eres conformado, te haces a este mundo y te conviertes en alguien muy parecido a todos los demás. Pero si decides ser transformado, vas a transformarte de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Eso significa que cada vez te vas a parecer más a Jesús. Y no importa lo que pueda estar pasando alrededor, no importa la presión, no importa todo lo que suceda, nunca tu corazón va a ser afectado porque tu corazón ya ha sido transformado por la palabra de Dios. Punto número 2, disciplina. Daniel controló su apetito y su ego. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Muchas veces vas a ser tentado inclusive por tus propios deseos. No creas que porque algo quieres obtener y está a tu disposición, puedes tomarlo simplemente. Lo que debes hacer es preguntarle al Señor cuál es la voluntad de Él para tu vida en áreas específicas, en decisiones específicas. Saber la voluntad de Dios no solamente es conocerla, sino también aplicarla, y en esto vas a necesitar disciplina. Daniel, a pesar de ser un adolescente, él tomó decisiones. A pesar de que quizás vio cosas vistosas dentro del palacio, a pesar de que inclusive la comida olía muy bien, él tomó decisiones en función a la voluntad de Dios y él decidió no contaminarse. La idea es que tú y yo decidamos ser transformados por la palabra de Dios y hacer su voluntad. Entonces hasta aquí nos damos cuenta que Daniel tenía integridad y también tenía disciplina. El tercer aspecto es valor. Daniel estaba dispuesto a permanecer firme. ¿Cuántas veces has estado en el trabajo, en la universidad o en algún lugar o viviendo alguna circunstancia en la cual tú has visto algo que es incorrecto y tu boca se cierra y no das testimonio de lo que realmente debería ser lo correcto? Y todo eso sucede porque realmente no tenemos el valor de comunicar la verdad. Hoy necesitamos en esta cultura hombres y mujeres que permanezcan fiel a la verdad, que permanezcan fiel a los valores cristianos. Estamos viviendo una cultura en que la gente a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y es en estas circunstancias que nuestra luz tiene que brillar en medio de la oscuridad. Lo cuarto que tenemos que aprender acerca de Daniel es la humildad. Él tuvo tacto a la hora de tratar con la autoridad. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas, pero háganlo con amabilidad y respeto. La manera en que Daniel apeló a las decisiones del rey y de sus autoridades fue con mucho respeto. Daniel sabía que Dios había permitido que este líder pagano sea su autoridad, y es por eso que tenía que apelar con mucha sabiduría y con mucho tacto. ¿Qué pasa cuando nos piden hacer algo que va en contra de nuestros principios? La idea es apelar con sabiduría. Definitivamente necesitamos aprender a hacer esto, porque tenemos a mucha gente que no es creyente y está sobre puestos de autoridad. Entonces consideremos 6 cosas que hizo Daniel que fue lo que le dio éxito
a todo lo que Él hizo. Lo primero que debes hacer antes de apelar es desarrollar una reputación de responsabilidad, lo que significa que tú tienes que ser el primero siempre en tu trabajo, tienes que ser el más responsable, tienes que ser el más puntual, tienes que ser aquel que busca hacer las cosas antes que los demás. Lo segundo es, sé humilde, nunca agresivo, porque eso va a hablar acerca de tu buena actitud. Lo tercero es, no seas deshonesto ni manipulador. Dios nunca honra la mentira, Dios nunca honra al deshonesto. Lo que tienes que hacer para que veas el poder de Dios en tu vida es tratar de ser fiel con sus principios. Cuarto, considera siempre las metas, los objetivos de tus superiores. Entonces lo primero que tienes que hacer es preguntarle, hey jefe, ¿qué tengo que hacer para que tú seas exitoso? Si tú empiezas a hacer esto, entonces tú vas a lograr éxito de tu jefe. Y cuando él te proponga hacer algo deshonesto, él lo va a pensar 2 veces. ¿Por qué? Porque tú eres alguien importante en su trabajo. Quinto, elige el lugar correcto, las palabras correctas y el momento correcto para apelar. Todo eso va a permitir que tu relación laboral sea agradable y tú te vas a ganar el respeto de la gente. Sexto, confía en Dios aunque no acepten tus principios. Confía en Dios a pesar de que no seas aceptado o a pesar de que tus propuestas sean desechadas. Definitivamente aquí tienes que aprender a desarrollar tu fe. Dios nunca te va a abandonar y lo que tienes que poner en primer lugar siempre deben ser tus principios. Quizás todo esto te lleve a tomar decisiones difíciles, pero tienes que aprender a confiar que Dios tiene el control de todo y que quizás esta sea una prueba más en tu vida. Y recuerda que antes de cada bendición siempre va a haber una prueba. Si tus convicciones permanecen firmes, entonces vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Siempre busca orar antes de tomar una decisión difícil. Siempre recuerda que vas a encontrar sabiduría solamente en Dios. Y también recuerda que Jesús está contigo, tienes el Espíritu Santo dentro, tienes a tu familia de la fe que te va a buscar ayudar y respaldar en todo lo que signifique exaltar el nombre del Señor. Así que confía, no te preocupes, Cristo ya venció al mundo. Dios te bendiga, nos vemos. Llenas de vida mi corazón, en ti Jesús yo soy libre.